Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y hoy os quiero comentar que en Bolivia se han liberalizado las exportaciones como medida urgente para estabilizar las reservas internacionales. ¿Significa esto que el gobierno está aplicando políticas que defienden los liberales? Pues vamos a explicarlo. En Bolivia se están pagando hoy las consecuencias de una gestión irresponsable desde la llegada de Evo Morales, el modelo económico de Arce, que les gusta poner entre medias siempre la palabra productivo, se ha estampado con la realidad actual, que de productivo no tenía nada. Recordemos que Bolivia experimentó un fuerte y acelerado desarrollo tras la parcial nacionalización de su empresa de hidrocarburos YPFB, suponiendo esto una bonanza económica que le permitió al Estado llenar las arcas públicas y tener capacidad de gasto sin tener que endeudarse. De esta manera, el modelo económico se fundamentó principalmente en el extractivismo para la venta al exterior de materias primas y, por supuesto, hidrocarburos. Durante este periodo se consiguió importantes reservas internacionales en dólares y claramente saldos positivos en la balanza comercial. En 2014 la situación cambia drásticamente después de haber experimentado una caída sostenida y lenta de los ingresos del Estado a través de su principal fuente de ingreso para financiar sus promesas, la actividad extractivista. Es por esto que, en primera instancia, el gobierno comienza a buscar otras formas de financiarse y lo consigue a través del déficit fiscal. Es decir, gastando más dinero de lo que ingresa el Estado, financiando por tanto esa diferencia con deuda interna y externa. A la conjunción de ambas lo llamamos deuda pública. El Estado boliviano emitía deuda pública como opción de financiamiento, y esto es una herramienta habitual para los gobiernos populistas, incluidos gobiernos de derecha y sobre todo de izquierdas, que buscan en gran medida maquillar los datos económicos con el cumplimiento de las obras y servicios públicos al que se comprometieron o servicios que tienen mal acostumbrados a los ciudadanos. Sin embargo, el déficit fiscal es un acto inmoral y sobre todo irresponsable. Su aplicación exagerada conlleva a la acumulación de deuda que, si el Estado no tiene una contraparte que pueda cubrir la deuda, el Estado cae en insolvencia. Y esto supone caída de inversión extranjera y la incapacidad de poder refinanciarse por parte del Estado. Por lo tanto, caen las reservas internacionales al ingresar menos dólares al país por la desconfianza de los inversores hacia el país y, más importante, daña el tejido productivo interno al estrangular con falta de liquidez de dólar. Pues bien, no siendo suficiente el déficit fiscal, el gobierno cometió el problema más agravante después de llevar el déficit fiscal hasta un suelo de menos 13% del PIB en 2020. Un gasto de récord histórico después de 1984, época de una de las mayores crisis bolivianas. Entonces, el gobierno no podía seguir endeudándose por riesgo de insolvencia y no le quedó más remedio que meter las manos en otra caja. Este gráfico de la evolución de la deuda pública nos ilustra mejor y explica por qué el gobierno tomó la decisión de empezar a gastar las reservas internacionales en dólares. Es decir, esta fue la siguiente caja porque ya se habían agotado irresponsablemente una fuente de financiación a través del déficit fiscal, que no olvidemos que es uno de los principales problemas que ha desangrado a la Argentina, y de ahí que el plan en curso de Javier Milei sea el déficit cero. En este sentido, después de tener los datos claros con una balanza comercial negativa, es decir, con un déficit comercial, se compró más de lo que se vendió al exterior, por lo tanto, hubo más salida de reservas en dólares, además de tener desde el 2015 también en negativo la balanza de pagos, es decir, que en términos generales y no solo de comercio, hubo excesivamente salida de reservas en dólares, lo que refleja el gasto por parte del gobierno, que se dedicó a importar bienes y servicios. Esta situación nos lleva al presente. El pozo de dinero ha comenzado a secarse. Ante esta situación, ¿qué dijo? ¿Qué explicación dio el gobierno sobre las reservas? Pues simple y llanamente mentiras.
Por el otro lado, también vamos viendo que en la economía va circulando más el dólar y eso, más bien, eso a mí particularmente me preocupa que circule el dólar, ¿no? Nosotros deberíamos estar ya en la lógica de la bolivianización, que es lo que necesita el país. Que no es cierto que haya crisis, que haya escasez, ¿no? Como quieren hacer aparecer analistas económicos, políticos de la oposición. Los bancos tienen 350 millones de dólares en efectivo, ¿no? No es nominal, en efectivo, en bóvedas existe 350 millones de dólares, más 210 millones de dólares que tienen los bancos invertidos fuera del país. Por lo tanto, no es cierto que no haya dólares. El gobierno miente aún a la vista de los datos porque si miramos la evolución de las reservas internacionales, la realidad es clara y evidente. Se pasó de tener alrededor de 15.000 millones en 2014 de reservas en dólares a tan solo 2.147 millones de dólares en agosto del 2023. En 2014, la mayor parte de esos 15.000 millones eran stock en divisas en efectivo. En diciembre del 2022, el stock de divisas líquidas eran tan solo de 709 millones, el resto en oro. Después de la clara mentira del gobierno a los ciudadanos sobre las reservas internacionales, esto aprovechando, claro, la ignorancia en materia económica de la mayoría de la gente y sobre todo de la gente afín al MAS. Cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno de Luis Arce mintió tan descaradamente? Pues por la sencilla razón de que Bolivia tiene el swap de divisas fijo con respecto al dólar, desde el 2011. Esto quiere decir que el boliviano no se devalúa con respecto al dólar, debido a un acuerdo entre el Banco Central de Bolivia y la Reserva Federal de Estados Unidos, por el que pactan un tipo de cambio fijo y por tanto el gobierno boliviano asume los costes que supone estar protegidos por la fluctuación del dólar, que implica muchas veces como un gasto que no beneficia al Estado boliviano, ya que cuando el dólar está barato a precio internacional, le resta competitividad al Estado boliviano al convertir sus exportaciones más caras con respecto a otros productores. Además, esto evidentemente es un factor para maquillar la inflación y reprimirla. ¿Pero a qué precio? Es decir, ¿cuántos brazos se ha cortado o cuántos puñales se ha tenido que clavar el Estado boliviano y por tanto, cuánto daño ha tenido que hacer al bolsillo de los ciudadanos para conseguir esto? Pues se trata de mantener unas reservas internacionales en dólares estables. ¿Y por qué se decidió anclar el precio del dólar? Pues para que el gobierno tenga más credibilidad y por tanto crear una expectativa en la población y en el comercio interno. ¿Expectativa en qué sentido? En el de mostrarles a los bolivianos que el peso boliviano es fuerte, es pujante y por lo tanto, adelante, todos los bolivianos pueden ahorrar y confiar en el peso boliviano. No tengan miedo, de tal forma que si hay mayor demanda del peso boliviano, el gobierno estará ansioso de encender la máquina de imprimir dinero e incrementar la oferta del peso boliviano. Pues bien, por esto que hemos mencionado sobre la fortaleza del peso boliviano, es que al gobierno le interesaba mentir porque no puede ni mencionarse que Bolivia se está quedando sin reservas internacionales. Imposible. No vaya a ser que se le acuse al gobierno de irresponsable sabiendo que tiene el swap fijo de divisas o el anclaje cambiario y la estabilidad del boliviano depende de ello, es decir, de que las reservas internacionales sean estables. Que esta carencia transitoria de dólares pueda ser superada a lo largo de estos meses y que también permitan a la población tener certidumbre sobre el norte donde tiene que transitar la economía nacional. Por lo tanto, hemos discutido una serie de medidas que se reflejan en 10 que vamos a anunciar en este momento. Primera medida, liberación de exportaciones con agilización de trámites. Por lo tanto, no es cierto que no haya dólares. Que esta carencia transitoria de dólares pueda ser superada. Por lo tanto, no es cierto que no haya dólares. Pues mejor temprano que nunca, el gobierno ha tenido que finalmente, sin ningún tipo de vergüenza, reconocer, admitir
que se han gastado las reservas internacionales y para intentar solucionarlo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se ha reunido con representantes del sector privado para acordar una salida de escape o más bien un parche a corto plazo. De esta manera, se acordaron 10 medidas de urgencia para parchar la situación boliviana. La más interesante, liberalizar el sector de las exportaciones para reponer el stock de divisas en dólares. Pero es que como el gobierno nos tiene acostumbrados a títulos como productivo, esto de liberalizar viene a ser otro título más, en la medida de que la supuesta liberalización será una simplificación de los trámites burocráticos que ellos mismos habían aprobado y por lo que entorpecían a los exportadores. Sin embargo, los exportadores aún tendrán que pedirle permiso al Estado para realizar su actividad. Esta ley liberticida que el gobierno les había impuesto a los exportadores bolivianos se trataba de la prohibición de exportar en el exterior si antes no cumplían con un requisito de satisfacer la demanda interna del país de abastecimiento a precio justo, mediante un certificado que proporcionaba el burócrata de turno. Pues bien, esto es lo que se ha eliminado. Pero lejos de liberalizarlo, esto es apenas la punta del puñal sobre las libertades económicas individuales bolivianas. En este sentido, Bolivia vive lamentablemente un mercantilismo económico. Hay una mafia de empresarios del sector privado que negocia con el Estado para salvaguardarse mutuamente sus intereses, como es el caso de este acuerdo. Y todo este control y proteccionismo para estos empresarios es a costa de todos los bolivianos, que son obligados a consumir de los productores internos, que en condiciones de libertad de mercado nadie los preferiría, como puede ser el caso de la empresa Quantum, empresa privada que sale beneficiada con este acuerdo, al adquirir privilegios con descuentos fiscales a nivel nacional por comprar sus vehículos que están ensamblando, que no fabricando, aunque esta empresa ya contaba en Cochabamba con deducción de impuestos a compradores. Esta constante en la sociedad boliviana es la estafa piramidal por excelencia, en el que hay un elemento que es como el opio del pueblo, una consigna que lleva años en la sociedad boliviana, y me refiero al sello hecho en Bolivia, que es en última instancia un lastre, una piedra que cargan los contribuyentes y que permite a los empresarios que quieren libertad para todos los bolivianos para comprarles a ellos, pero reclaman al Estado privilegios para sí mismos y así solo puedan vender únicamente ellos y llenarse los bolsillos. En definitiva, con un poco de retrospectiva quizás se pueda desvelar un poco el camino de Bolivia. 2011, Argentina con Cristina Fernández, que asume desde el 2007. Caída de reservas internacionales. Se crea el cepo cambiario, más invasivo y restrictivo, por el que se registra récord histórico de 16 pesos argentinos por dólar. En el corto plazo parece que funciona, pero se dan cuenta más adelante que solo era un parche. 2015 no solo no solucionaron el problema, sino que lo empeoraron. Asume Macri y vuelve el cepo cambiario, porque era eso o ajustar el déficit fiscal, y ya sabemos que elegirán siempre los políticos: conservar su puesto. Bolivia, a día de hoy, 9 bolivianos por dólar aproximadamente. El gobierno insiste en mantener el precio fijo a 6,90 bolivianos por dólar. Los países son distintos, las culturas son distintas, pero las políticas económicas y el camino que Bolivia está siguiendo es el de Argentina en los últimos 30 años. Os adelanto: inflación de más del 200% y pobreza del 47%. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.